Bendiciones a todos mis hermanos acá en la iglesia, en las redes, en YouTube, en Facebook. Bueno, amén. Bueno, estoy muy contento, definitivamente. Estábamos en la oración y de verdad que estaba la presencia de Dios moviéndose fuertemente. Era como el silencio de Dios buscando los corazones quietos para atraparlos con su amor. Amén. Bueno, hoy traigo un mensaje que yo sé que va a ser de mucha edificación. La pastora me dijo que hiciera este mensaje y bueno, el Señor colocó este mensaje en mí, pero vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres verdadero y que tu amor, Señor, invade nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, cautivándonos, Señor, de esta verdad, cautivándonos, Señor, de la justicia, Señor, cautivándonos de todo el amor, Señor, que tú has derramado en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que a través del testimonio vivo tuyo, a través de nosotros, Señor, muchos irán a tu presencia, muchos se arrepentirán, Señor, y se apartarán y serán transformados por el Espíritu para dar testimonio también a las naciones, Señor, y ser testigos de tu presencia, de la vida eterna, del Espíritu. Y por eso, Señor, vivimos agradecidos cada mañana, Señor. Cada mañana, Señor, que te buscamos, Señor, te damos las gracias porque sabemos, Señor, que tu eternidad es puesta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para deleitarnos cada día por siempre en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Digan amén. Bueno, el título de esta prédica le ha colocado así de esta manera: la ira de Dios y la maldición de la ley se apartó. Entonces digan, la ira de Dios, la maldición de la ley se apartó. ¿De quiénes se apartó? De nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído, los que hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor. A estos es que la ira de Dios se apartó de ellos y la maldición de la ley también se apartó de ellos. Amén. Bueno, y bueno, aquí traje algo también, un mensajito corto. La transgresión de Adán, aquí lo que está hablando la pastora Clemencia, definitivamente siempre Dios la ha llevado en esa visión acerca de la nueva creación, acerca de lo que somos. La transgresión de Adán generó un impacto de muerte en nuestra alma. La transgresión de Adán generó un impacto de muerte en nuestra alma. Y la ley ocasionó la conciencia del pecado en nuestra mente. Entonces, vamos a volver a repetir. La transgresión de Adán impactó de muerte ¿a qué? A nuestra alma. Y la ley ocasionó la conciencia de pecado en nuestra mente. Por eso es que el hombre no pudo salir de por sí solo, por sus fuerzas, no pudo salir de esta condición. Pero ahora vamos a mirar la parte en la cual nosotros estamos. La obediencia de Cristo generó un impacto en nuestra alma para vida, pero la ley del Espíritu ocasionó en nuestra mente una conciencia de santidad. Amén. Vamos a volver a repetirlo, esto me impactó mucho. Anoche estaba así como tratándome de quedar dormido y le dije a mi esposa, páseme el celular porque el Señor me habló y lo voy a escribir antes de que se me olvide. Y esto el Señor me lo dijo, no lo había visto de esta manera. La obediencia de Cristo generó un impacto en nuestra alma para vida. La transgresión de Adán generó un impacto para muerte. Pero vea lo que dice. La ley del Espíritu generó en nosotros en la mente una conciencia de santidad. O sea que el que esté andando en esta ley del Espíritu no puede pecar. No puede pecar. Es así de sencillo, porque la ley del Espíritu ocasiona en nuestra conciencia la santidad y el amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, a través de ¿quién? De Cristo. Bueno, entonces vamos a empezar cómo generó esto Dios en nuestras vidas, cómo la ira de Dios se aparta de nuestras vidas, cómo la maldición de la ley se aparta de nuestras vidas y ya no tenemos que estar ahí, ¿verdad? Porque hay mucha gente, aún creyentes, creen que la ira de Dios está sobre ellos. Y es triste,
Y vamos a darle volque a esas enseñanzas que lo único que hacen causar en la gente es miedo. Y creemos que tenemos un Dios soberbio ahí arriba y que, mejor dicho, los voy a matar y voy a hacer de ustedes una papilla, un puré de papa. Y realmente no es así. A veces nos hacen ver esa clase de Dios. De hecho, yo lo veía. De hecho, las enseñanzas de la pastora me han hecho ver esta realidad. Y vamos a Ezequiel 36, 26. Este es un versículo que medito 1 y 2 y 3 y 4 veces, y todas las veces que sea necesario lo voy a meditar. Dice, Ezequiel 36, 26. ¿Ya estamos ahí? Bueno, mientras que nos colocan ahí, lo voy a leer acá. Dice, mire cómo Dios hace en el ser humano que la propia ira de Él sea quitada de nosotros mismos. ¿Sí? Porque ¿qué traía la ira de Dios? El pecado. La ley no trajo ira de Dios al hombre, fue el pecado. Lo que la ley hizo fue revelarnos que estábamos pecando. Eso fue lo que ocasionó la ley, que nos reveló el pecado en el cual estábamos, porque antes de no conocer la ley, el hombre pecaba y no sabía que pecaba realmente. Pero eso lo vamos a ver, vamos despacio. Además os daré un corazón nuevo. Teníamos un corazón de piedra, o sea que el Señor dijo, si yo quiero retirar la ira de ellos, tengo que cambiarles el corazón por uno de carne. Y mire lo que más hizo. Dice, y pondré mi espíritu nuevo, y pondré espíritu nuevo en vosotros. O sea que dijo, también para yo quitar la ira de ustedes, tengo que cambiar ese espíritu, no me sirve, lo quito y coloco uno, ¿qué? La ira sobre, sí, correcto. Es correcto. Entonces dijo, para que quitar la ira sobre ellos, entonces tengo que quitar ese corazón y tengo que quitar ese espíritu que lo único que les trajo fue ¿qué? El gobierno de la muerte sobre ellos. Y por ende la ira de Dios estaba sobre ellos, porque la ira de Dios está sobre el pecado y la muerte, no sobre la humanidad, porque todo aquel que crea se le cambia totalmente la película. Entonces aquí vemos cómo se aparta la ira de Dios de sobre nosotros, quitándonos la naturaleza caída y quitándonos un corazón de piedra que ocasionaba que la ira de Dios estuviera sobre la humanidad. Pero no conforme con eso, el Señor hizo otra cosa. En Hebreos 10, 16, vamos a ir mirando cómo fue que se apartó la ira y la maldición de la ley de nuestras vidas. Ya sabemos que aquí está la ira de Dios se aparta, pero mire lo que hace el Señor. En Hebreos 10, 16. Bueno, dice, y este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y las escribiré, ¿en dónde? En su mente. O sea que la ley era santa realmente. Lo que pasa es que la ley puesta en un corazón de piedra y en una conciencia caída los condenaba. Pero ahora ya no tenemos eso. Entonces mire lo que hace el Señor. Ahora dice, escribiré y pondré las leyes dentro de ustedes. Pero no conforme con ese dice, también la voy a cumplir. Romanos 5:5. Vamos a Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice de esta manera. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. O sea que ¿qué está queriendo decir? El Señor coloca la ley en nuestros corazones y las escribe en nuestra mente, pero coloca la ley del Espíritu que le da cumplimiento a la ley de Dios. Es el amor. Entonces no la colocó ahí, también la cumplió. ¿A través de qué? Dice que la cumplió por la ley del Espíritu, que es el amor derramado en nuestros corazones. Entonces, ese amor derramado en nuestros corazones da cumplimiento a lo que Él colocó en el corazón. Pero ¿qué va a impregnar en la mente que fue escrita también la ley? ¿Qué va a impregnar? Va a impregnar una vida de amor y una vida de santidad que en nuestra conciencia ahora, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, también se va a cumplir y no nos va a condenar. Amén. Entonces vamos mirando cómo realmente esta ley espiritual se está cumpliendo. Realmente la ley era santa, lo que la hacía que generara maldición era el pecado en el hombre. Entonces ya estamos mirando, entonces ya, si alguien está diciendo que Dios está bravo con él, entonces yo creo que se vaya mirando, se arrepienta, se arrepienta delante de Dios, porque Él hizo esto para con nosotros, para varias cosas.
Primero, para darnos vida eterna. Después, para bendecirnos. Después, ¿para qué? Para que el amor de Dios fluyera en nuestros corazones y fuéramos semejantes a Él, a través de Cristo. ¿Y qué más hizo? Pues añádele a todo eso una vida eterna y saque conclusiones. Amén. Entonces, vamos a confirmar esto que acabamos de decir, que el amor de Dios y la ley de Dios puesta en nuestros corazones se cumple. En Romanos 13:8. Hoy, no sé, el Señor cuando me coloca a predicar, a veces quisiera dar un versículo y colocarme a hablarles a ustedes, sí, pero no puedo. Tengo que ir tras palabras y ellas van hablando solas. Amén. En Romanos 13:8, mire lo que dice. 13:8. Y no debáis nada a nadie, sino el amarnos uno a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿La ley dónde estaba? En nuestros corazones. ¿Se está cumpliendo? ¿Por qué? Porque el amor está brotando. Y mire lo que está pasando en la mente. El amor, cumpliendo la ley en nuestros corazones, se está pasando a la mente y está manifestando que nos estamos amando unos con otros. ¿Amén? Y vamos a seguir con el 9, porque esto dice, porque se ha cumplido la ley en el 9. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Se cumple la ley puesta en nuestros corazones? Claro, ¿por qué? Porque el amor de Dios fue derramado. ¿Y a que no adivinen qué? Fuera de todo eso, el Señor dijo, no, yo mismo les voy a enseñar cómo opera eso. Entonces coloco mi espíritu, que se hace uno con ustedes en su espíritu. Él colocó todo el paquete, pero dijo, les voy a enseñar cómo funciona esto. Les voy a enseñar a cómo funciona el poder del Espíritu en el amor de Dios, cumpliendo la ley, y cómo se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Amándonos unos para con otros. Y en esto lo reconocerán, dijo el Señor. Esto me impacta. Me gusta predicarlo porque cada vez que lo predico yo mismo me ministro. Amén. Entonces vamos, ya sabemos cómo la ley de Dios se apartó, la maldición de la ley y la ira de Dios se apartó de nosotros. Y ahora ¿qué está? El cumplimiento de la ley, la bendición de la ley y el amor de Dios sobre nosotros. Entonces, sobre nosotros y en nosotros. Antes estaba que la ira de Dios y la maldición de la ley. Ahora está el amor de Dios y la bendición de la ley. Porque el que cumple la ley, todas estas cosas le seguirán. La bendición que Dios prometió al ser humano. Deuteronomio 28. Amén. Del 1 al 14, sí, porque la otra es la maldición. Entonces, el proceso de Dios en Cristo para apartar su ira y la maldición de nosotros. ¿Cómo fue este proceso? Ya miramos cómo fue que pasó en nosotros. Vamos a mirar cómo fue que pasó en el ámbito espiritual. Y vamos a Apocalipsis 1:18. Yo los voy a llevar por esta historia. No sé, a mí siempre el Señor me lleva por historias y yo veo y lo plasmo. A ver, pero esto nos puede pasar a todos porque todos somos hijos de Dios y Él no hace excepción de personas. Amén. En Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuvo, ¿qué? Y estuve muerto. Y aquí estoy vivo. Esclareció. Digo, no estoy muerto y no estoy hablando. Por los siglos de los siglos, y especificó cuánto tiempo iba a durar vivo, todo el tiempo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí vemos cómo el Señor vence este paradigma en la humanidad, que era que la muerte, porque ¿qué gobernaba sobre nosotros? La muerte. Entonces Él dijo, la muerte ya no los va a gobernar más, la voy a vencer por ustedes. ¿Para qué? Para que la muerte no los gobierne más. ¿Y por qué nos gobernaba la muerte a nosotros? Porque estábamos pecando. Entonces, ¿cómo hacer que la muerte sea quitada? Venciéndola por la obediencia y la santidad de Dios. ¿Nosotros lo pudimos hacer? No, Cristo lo hizo y nos imputó eso a nosotros. Amén. Pero mire lo que dice en Apocalipsis 5:1. Apocalipsis 5:1. Yo quiero que miremos esta visión
que tuvo Juan, pero espera un momentico, tomo un poquito de agua. La visión que tuvo Juan, ya sabemos, ya miramos en Apocalipsis 1:18 cómo él dice que venció y que tiene las llaves de ¿qué? Del Hades y la muerte. O sea, la muerte y el Hades ya no determina quién se muere, en pocas palabras, porque Cristo las tiene. Amén. No es el diablo. Yo voy a matar a este, venga, lo mato, tome, pum. No, porque él no tiene la potestad. La potestad la ganó ¿quién? Cristo, venciéndole en la cruz del Calvario. Amén. Y mire lo que pasó. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí estábamos nosotros, sellados con 7 sellos de maldición. Esa era la humanidad. Y mire lo que dice Juan. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Preguntó el ángel, gritando a gran voz. Y Juan mira esta escena y mira el resultado y dijo: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, tenía tanto ahí que no podían ni mirarlo. Había consumido tanto la maldición que aún no se podía ni mirar. Entonces miré lo que dijo Juan, y yo lloraba mucho, dijo Juan, porque no se hallaba ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: ¿por qué lloras? No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Por qué tenía que el Señor abrir este libro y desatar los sellos? Porque era una historia, era un edicto que ya estaba sobre la humanidad eternamente. No había nada que hacer por la humanidad cuando la transgresión de Adán cayó sobre la humanidad. No había nada que hacer. Pero se levantó uno y dijo: yo lo hago. Y este fue el Hijo de Dios. Ya inmediatamente cuando Adán cae, ya había un resultado, y era muerte a la humanidad. Ya había un resultado, y por eso ya estaba sellado la humanidad con ese edicto. Pero la Biblia dice que él llevó el edicto ¿en dónde? En él. ¿Para qué? Para acabar, para destruir eso que aún un día el diablo había dicho sobre nosotros, que nadie podía sacarlo de la mano de él, que nadie podía quitárselo. Pero se levantó uno y dijo: yo sí puedo hacerlo. Amén. Desmanteló el poder del pecado y de la muerte para salvar la humanidad. Rompió los sellos que tenían condenado a la humanidad y colocó el sello de la cruz, para que a través de la cruz seamos salvos. Y ahora todo aquel que crea en la obra de Cristo, que no crea en la obra de Cristo, es condenado eternamente. Por eso el sello ahora es la cruz. Pero el que no crea en la cruz va a ser condenado. Pero el que crea en la cruz saldrá de ese libro de maldición a través de la cruz y será puesto en el libro de la vida. El libro de la vida, la eternidad, el beneficio de Dios, el amor de Dios puesto en nuestros corazones. A través de la cruz del Calvario nosotros tenemos acceso para salir de esa maldición que un día nos selló a nosotros. Yo creo que esto ni el baloto puede ni siquiera compararse con algo como esto. Se le quitó el sello de la maldición y se le colocó el sello de la cruz, para que a través de él sean salvos todo aquel que en él crea. Pero el que no crea será condenado, o ya está condenado. El que no crea ya está condenado. Entonces imaginémonos algo: cuando la humanidad cae, inmediatamente hubo una eterna muerte en la humanidad, inmediatamente. Por eso, pero y de una vez se levanta la promesa para destruir ese mandato. Entonces la cruz
eternamente nos va a librar de la muerte y del pecado. Es eternamente, no fue ese día, es eternamente. Todos los días de nuestra vida la cruz llevó nuestro pecado. Todos los días de nuestra vida en la eternidad en Dios, la cruz llevó el pecado. La ira de Dios está allá, pero nosotros estamos aquí a este lado de la vida eterna. Amén. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya miramos cómo Jesús, en el poder del Espíritu, quebrantó toda esta mentira del diablo. Miramos cómo ahora nosotros, a través de la cruz, salimos de este libro sellado por una maldición eterna. Pero Jesucristo dijo: no, yo lo rompo, ahora coloco mi sello. Y el que crea en Él sale de ahí. Es una determinación que Dios nos pone delante de nosotros. El que quiera salir a través de la cruz. Mientras que con los 7 sellos nadie podía salir. Entonces imagínense ese reino tirano de las tinieblas como era, que era un dictador. O se quedan ahí o se quedan, no hay cambio. Pero Jesucristo dijo: no, yo les brindo algo mejor. Y el que crea en eso, venga a mí, y a través de ella salgan de ese pueblo tirano, digámoslo así, para no decir cosas que de pronto alteren. Amén. Ese diablo mentiroso que dice que hay un Dios tirano, que hay un Dios que entonces, que porque usted hoy durmió mal, entonces al otro día el Señor ya no le va a hablar, y entonces que porque hoy no oró, entonces el Señor ya lo mandó al infierno. No. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, el Dios de nosotros está constantemente velando y mostrándonos su amor para que su amor nos atraiga hacia Él. Ese es el Dios que nosotros debemos de predicar. Amén. Bueno. Sigamos. El reino de la muerte y el pecado. Cuando estaba el reino de la muerte y el pecado, estábamos bajo la ira de Dios y bajo la maldición de la ley. No había otra solución ahí. Y podemos verlo en Génesis 6:5. Dice, Génesis 6:5, para mirar algo así por encima: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Pero ellos no tenían ley. No había ley. Solamente fue la transgresión de Adán. Pero ¿quién los estaba gobernando? La muerte. Amén. Dice: y todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Y se arrepintió el Señor. Se le encendió la rabia y dijo: ya no me aguanto más a esto. ¿Y qué hizo? ¿Hizo un qué? Un diluvio. Pero dijo: no. Miró algo en Noé. Dijo: aquí podemos sacar para volver a procrear. Amén. Entonces aún miramos en la ira de Dios la misericordia de Dios, porque era para que los hubiera matado a todos. Amén. Y en Números 11:1-2 dice de la siguiente manera: ya se le había dado la ley a Moisés. En Números ya se le había dado la ley, dice: y el pueblo comenzó a quejarse en adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor oyó, se encendió ¿qué? Su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó Moisés, y Moisés oró, y el fuego se apagó. O sea que estaba la ley ahí, pero también estaba la ira de Dios, vea. Entonces la ley no hizo que lo salvara de la ira de Dios. Al contrario, la ley aprovechó, el pecado aprovechó la ley, y lo que hizo fue que matarlos a todos. Entonces podemos mirar que el hombre sin ley, pero estaba pecando, estaba muerto igualmente. Pero la ley que hizo, lo que hizo fue abrirle los ojos y decirle: están pecando. En Romanos 5:13, vamos rápidamente a Romanos 5:13. Entonces podemos ver ahí sin ley y con ley. Romanos 5:13, Pablo habla de los grandes dicen que escribió Romanos, lo escribió Pablo. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No se inculpaban, pero estaban muertos igualmente. De nada les servía. Que no tuvieran conciencia de pecado, estaban muertos de todas maneras. Lo que hizo la ley fue, vea, por eso es que se murieron, porque estaban pecando. Amén. Pero vamos a mirar la gracia.
La gracia de Dios, porque a veces nosotros estamos aquí, pero con la mentalidad de allá. Y ese es el problema de los creyentes, que no han creído en el amor y siguen mirando al Dios del antiguo pacto, que aunque es el mismo, Él estaba operando en diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque estaban en pecado y que estaban quebrantando la ley, y Él no podía quebrantar su propia palabra, que era diferente. Pero ahora estamos en la gracia y estamos mirando lo que Jesucristo hizo. Entonces no podemos seguir viendo al mismo Dios, aunque es el mismo en la operación del Antiguo Testamento al Nuevo, porque es que en el Antiguo no se cumplía la ley, pero en el Nuevo sí se cumple la ley a través de Cristo en nosotros. Amén. Y mire lo que dice en Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe. Escuchen bien, yo creo que leamos bien este versículo. Tenemos paz para con Dios. O sea que Dios está airado con nosotros. Aquí dice que tenemos paz y Él no quebranta su propia palabra. ¿Quién está viendo un Dios airado para reprenderlo y que se arrepiente ahorita en este momento? Si usted tuvo fe en Cristo, entonces la ira de Dios se apartó y llegó la paz. Pero escuche lo que dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por otra cosa. Por quien también tenemos, escuchen bien esta palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la salvación, a la vida eterna, a la paz con Dios. Amén. El cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que no es solamente saber que tenemos paz con Dios, sino también disfrutar de esa paz que Dios nos brinda, de entrar. No es solamente saber que están las hamburguesas allá, es ir a comérselas también, porque qué sentido tiene verla y no comerla. Entonces no la vea, porque lo único que se hace es antojar. Y así hay cristianos, ven la paz de Dios, pero no entran en la paz de Dios, mantienen antojados. Entonces ¿qué pasan ellos? Lo único que mantienen es viendo cómo hacer caer a los que están allá para que se vengan para aquí, para este lado con ellos. No es solamente ver la paz de Dios que nos está dando, es de entrar y disfrutar la paz con Dios. O sea que es lo mismo, no es solamente saber que tenemos vida eterna, sino también saber que podemos disfrutar de la vida eterna. La gente sabe que tiene vida eterna, pero no la disfruta. Mantienen amargados, llevados del pecado, y no disfrutan de la vida eterna, que es santidad, amor, gozo y todas estas cosas. Pero estamos aprendiendo. Para eso nosotros, Dios coloca hombres y mujeres para que enseñen, pero también no solamente con eso, también tenemos el Espíritu Santo que nos confirma lo que Él está enseñando, pero que también nos revela las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Y en 1 de Pedro 3:18, vamos rápidamente. Porque le quiero dejar un espacio a la pastora Clemencia. Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Los de un día, los de su vida o los de toda la eternidad? Fue una obra eterna. No fue una obra solamente de un tiempo. Fue una obra eterna. Fue una obra eterna. Todos los pecados que nosotros ya estábamos condenados a una eternidad de muerte, ahora nosotros estábamos justificados a una vida eterna para con Dios. No fue solamente de un día, no fue solamente cuando usted nace de nuevo y ya se le borraron todos sus pecados ahí para adelante, y Él no va a borrar ahí para adelante los que quizás por falta de revelación, por falta de conocimiento, el diablo los engañe. Pero ¿qué hace? Los engañen y entonces se condenan, y en lugar de buscar la verdad, se van a buscar la mentira y se apartan. Y es triste, una falta de perdón, que es lo más triste, que aparta al hombre de la vida de Dios. Una falta de perdón. ¿Por qué yo le tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué? Bueno, yo le voy a responder: porque el amor de Dios está en su corazón y Él todo lo perdona, no importando cuál sea el pecado. 40, 70 veces 7, que en pocas palabras, siempre. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones y Él nos perdonó, aún nosotros rechazándolo. ¿Por qué tenemos que ser como Él? Porque Él está en nosotros. ¿Por qué el amor tiene que fluir? Porque fue derramado en nuestros corazones.
¿Por qué tenemos que andar en santidad? Porque Él quitó el pecado de nosotros. Entonces podemos ver cómo la vida cristiana hoy se ha distorsionado tanto, pero que Dios levanta a hombres y mujeres a volver a atrapar la verdad de Dios en los corazones de los hombres. Amén. Entonces miramos que fue una vez y para siempre por todos los pecados, no fue por algunos, dijo todos. Él no hizo excepción de pecados, dijo todos. Amén. Llevó nuestros pecados, el cual su rey era la muerte, y la maldición de la ley nos acusaba y estábamos bajo la ira de Dios. Así fue poquito lo que nos llevó. No, esto es algo que fluyó en mí a través del Espíritu. Pero vamos a mirar otros versículos. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. ¿Y cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es la palabra. Si no meditamos en la palabra, no somos nada. Ustedes pueden escuchar esta prédica, pero según los científicos, el cerebro humano capta y se le olvida a la semana, ya no tiene nada. Pero si nosotros cogemos y empezamos a alimentarnos de los mismos versículos, de aquellos que sentimos nosotros que necesitamos más que otros, entonces esos versículos nos van a dar puerta abierta para ir en más, busca de más. Amén. Y en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y volví, dice, una vez y para siempre. Una vez y para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de ¿qué? De sus pies. Mientras que nosotros vamos caminando en esta vida y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, vamos mirando cómo los enemigos están quedando debajo de nuestros pies. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. En una victoria, enemigos quedan debajo. En otra victoria, más enemigos quedan debajo. En otra victoria, más enemigos quedan debajo. Hasta que usted sea el rey de reyes ahí en ese lugar. Y cuando digo ahí en ese lugar es en usted. Cero pecado. Todo engaño, bajo para abajo. Nos pudo tumbar un momentico, pero no nos destruyó. Nos levantamos en el poder de Dios y sabemos en dónde nos dio. Entonces ahora nosotros sabemos dónde darle, que es en la cabeza. Amén. En 1 Corintios 13:12, bueno, entonces ya sabemos, antes de entrar en este versículo, sabemos cómo Dios hizo la obra. Cómo fue que nos sacó de un libro de condenación y Él mismo llevó ese edicto en Él, para que en Él cayera toda la ira de Dios y la maldición de la ley, para que nosotros fuéramos libertados de eso. Amén. Pero dice aquí en Hebreos 13:12, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos todo. ¿Qué? Dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo fui conocido dónde? En el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, que a veces no nos vemos, bueno, pero Dios dice que soy santo, pero es que no sé qué pasa en nosotros, pero Él dice cómo fuimos. O sea, antes de venir ya éramos. Pero yo quiero que lean este versículo que está ahí. Para que esto sea una realidad en nosotros, aunque a veces veamos oscuramente, nosotros debemos de decir, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo, mas sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, eso que a veces nos hace ver oscuramente, dice que la vivo por fe. ¿En la fe de quién? De Cristo Jesús. Entonces realmente nosotros a veces vemos la vida oscura, mientras que nosotros empezamos a tener la revelación de Dios en nuestras vidas. Pero cuando eso empieza a pasar en nuestras vidas y empezamos a ser hacedores de esa palabra, entonces cada día vemos más claro, cada día vemos más claro, hasta que un día llegaremos a ver hasta el cuerpo glorificado que el Señor tiene preparado para nosotros en la eternidad. Pero que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, sabemos que lo único que nos hace falta es el cuerpo glorificado, porque el resto Él ya todo nos lo enseñó y nos lo reveló. Amén. Porque ¿qué pasa?
en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Debemos estar muertos en la cruz para que seamos sepultados y resucitados. Si usted no muere en la cruz, nunca lo van a sepultar y nunca lo van a resucitar. Yo me acuerdo una visión un día que estábamos orando aquí con la pastora Clemencia, y de verdad que el alma es muy, muy sutil, de verdad. Y estaba yo orando y miré una visión, y miré la cruz. Y me fui a mirar quién estaba en la cruz, y en la cruz estaba yo crucificado. Ahí estaba yo crucificado. Pero me acerco y esta personita que era yo mismo me decía: bájeme, bájeme. No mira cómo sufro. No mira, y empezó a convencerme. Y me estaba dando hasta lástima verla ahí. Yo decía: no, pero este man está sufriendo ahí. Y era yo mismo, era la imagen mía en la cruz. Y cuando como que quería acceder a bajarlo, una voz me habló y me dijo: tiene que morir para que resucite. Nosotros tenemos que morir en la cruz. Nosotros no, hay cristianos que están vivos en la cruz todavía y por eso no han resucitado. Tenemos que morir, porque el morir en la cruz es resucitar para Dios y ver el reino de Dios en toda su plenitud y su esplendor, para lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Amén. Entonces, hubo algo aquí que el Señor me mostró. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Desmanteló el poder del pecado y de la muerte para salvar la humanidad. Rompió los sellos que tenía condenado la humanidad y colocó el sello de la cruz para que a través de la cruz seamos salvos. Amén. Y ahora todo aquel que no crea en la obra de Cristo es condenado eternamente por el sello que ahora es la cruz. Y es donde se consume la ira de Dios. Escuchen bien, por eso hay que morir. Que no estemos vivos cuando la ira de Dios caiga. Tenemos que estar muertos, o si no vamos a sufrir y vamos a sentir la ira de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y la maldición de pecado que es, y la maldición de la ley que es el pecado, esto para que todo aquel que vivo en la cruz, que está vivo en la cruz, su misma vida será consumida junta con la cruz eternamente. Tiene que morir, porque si está vivo el día de la ira, pues entonces será consumido eternamente por la ira de Dios. Amén. Por esta razón hay que estar muertos juntamente con Cristo en la cruz, para que estando muerto al pecado, ahora tengamos vida juntamente con Él en la resurrección de Cristo. No tenemos que estar vivos cuando la ira de Dios venga y caiga, que nos encuentre en la cruz vivito y coleando, porque entonces la ira de Dios va a caer ahí. Ya cayó ahí. Y si ya está muerto, ya que caiga, ya no pasa nada, ya nosotros estamos resucitados. Amén. Amén. Y esto le mandó a decir el Señor. Amén. Dice el Señor: vomitarán de sus almas toda sabiduría que no desciende de lo alto, la terrenal, la animal, la diabólica, que la aleja de la paz que les he brindado, de la vida eterna que les he dado, y las bendiciones que les he regalado, y la vida de santidad que agrada a mis ojos. Dice el Espíritu de Dios: me levanto con poder para hacer los actos y que disfruten de todo lo que hoy les brindo en sus vidas, y tumbo toda inmundicia en sus mentes que los ha inhabilitados y los ha alejado de mi poder. Amén. Y le mandé a decir algo a la pastora Clemencia. Dice el Señor: una cosa ratificaré contigo, Clemencia, y con la casa que he puesto en sus manos. No será la prioridad de sus corazones tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra. Dice el Señor: no será su prioridad, sino su prioridad en sus corazones será el abrazar mi corazón, que es el amor, porque no serán
como el caído, que tomó el poder, que tomó la riqueza, que tomó la sabiduría, que tomó la fortaleza, que tomó la honra. Él era el sello de la perfección, pero rechazó el abrazar de mi amor y fue expulsado para siempre delante de mí. La prioridad que colocaré en usted la rectificaré con los suyos. Ellos abrazarán el amor de mí. Ellos abrazarán mi amor y los haré actos para recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, y no serán el sello de la perfección, serán la perfección en mi Hijo amado. Esto le mandó a decir el Señor pastora. La prioridad de ellos no será el poder, ni la riqueza, ni la sabiduría. La prioridad de ellos será el amor de Dios en sus corazones. Que el amor de Dios en sus corazones los hará actos para recibir las riquezas y todo lo que Él tiene para con nosotros. No será como el caído, que cogió el poder, las riquezas, pero rechazó el amor de Dios y por eso fue expulsado. Amén, dice el Señor. Ya no tendrán que esperar más como aquel ángel que de tiempo en tiempo descendía para agitar las aguas y para que el primero que entrara fuera sano. Dice el Señor, las aguas las agitará el Espíritu de Dios, y no serán las aguas agitadas, sino que serán corrientes de ríos de agua viva, donde todo el tiempo será una sanidad en sus vidas. No tendrán que esperar que baje un ángel a batir las aguas, sino que será el fluir del Espíritu de día y de noche, que mantendrá agitadas las aguas y mantendrán sanas las almas por toda la eternidad. Esto les mandó a decir el Señor, y así será el avivamiento, pastora. No será un ángel que bajará de tiempo en tiempo, será un fluir constante del Espíritu, que correrán como ríos de agua viva, no como un estanque, como ríos de agua viva. Amén. Bueno, esto era los que el Señor me colocó en mi corazón para traerles. Sus almas vomitarán toda sabiduría que no desciende de lo alto, pero su prioridad no será el poder y la riqueza, sino que será el amor de Dios. Pero que el ángel no tendrá que mover el agua para agitarla, sino que será el mismo espíritu que fluirá por toda la eternidad en nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora, Señor. Señor, creemos que esta sabiduría que no proviene de lo alto, el mismo río que fluye a través de nosotros por el Espíritu, la expulsará y la hará que el alma la vomite, para que así una sanidad constante fluya en ella por toda la eternidad. Y por eso te doy gracias, Señor, porque esta realidad del Espíritu nos hace, Señor, que nosotros caminemos en el amor eterno que tú nos brindaste a través de Cristo Jesús. Y por eso te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra quebranta los corazones, y aunque ellos no se den de cuenta, están siendo lavados por la palabra de espíritu y vida que se les ha hablado en esta mañana. Y cada vez que profeticen y hablen por el Espíritu, Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.